Nosotros somos el equipo 5, el cual está conformado por Ángel Wong Ponce, Héctor Copto Ramírez, José Alberto Cruz Gallegos, Brian Raúl Vázquez Nesme y su servidora María Fernanda Lázares Mata, y les vamos a hablar sobre los temas de la unidad 4 de sistemas operativos. Bueno, yo voy a hablar del tema 4.1, que es dispositivos y manejadores de dispositivos, o sea, device drivers. El sistema de entradas-salidas de parte del sistema operativo se ocupa de facilitar el manejo de los dispositivos de entradas y salidas, ofreciendo una visión lógica simplificada de los mismos que pueda ser utilizada por otros componentes del sistema operativo, como lo que es el sistema de archivos o incluso por el usuario. Mediante esta visión lógica se ofrece a los usuarios un mecanismo de abstracción que oculta todos los detalles relacionados con los dispositivos físicos, así como el funcionamiento real de los mismos. El sistema operativo debe controlar el funcionamiento de todos los dispositivos de entradas y salidas, para alcanzar los siguientes objetivos. Primero, facilitar el manejo de los dispositivos de entradas y salidas. Para ello debe ofrecer una interfaz entre los dispositivos y el resto del sistema, para que sea sencillo y fácil de utilizar. Segundo, optimizar la entrada y salida del sistema, proporcionando mecanismos de incremento de prestaciones donde sea necesario. También proporcionar dispositivos virtuales que permitan conectar cualquier tipo de dispositivo físico sin que sea necesario remodelar el sistema de entradas y salidas del sistema operativo. Y permitir la conexión de los dispositivos nuevos de entradas y salidas, solventando de forma automática su instalación usando mecanismos de tipo plug and play. También tenemos lo que es la conexión de un dispositivo de entrada y salida a una computadora. En el modelo de un periférico se distinguen dos elementos. Primero, los periféricos o dispositivos de entradas y salidas, elementos que se conectan a la unidad central de proceso a través de las unidades de entrada y salida. Son el componente mecánico que se conecta a una computadora. Y los controladores de dispositivos o unidades de entradas y salidas se encargan de hacer la transferencia de información entre la memoria principal y los periféricos. Son el componente electrónico a través del cual se conecta el dispositivo de entrada-salida. Tienen una conexión al bus de la computadora y otra para el dispositivo, generalmente mediante cables internos o externos. Ahora, ¿qué son los dispositivos de entradas y salidas? Se denomina periféricos a los aparatos o dispositivos auxiliares e independientes conectados a la unidad central de procesamiento de una computadora. También se consideran periféricos tanto a las unidades o dispositivos a través de las cuales la computadora se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. Se pueden clasificar en dos grandes categorías, que son las de dispositivos de bloques, que son dispositivos que almacenan la información en bloques de tamaño fijo, o sea discos, y los dispositivos de caracteres, que son los que manejan información mediante un flujo de caracteres sin estructurarlos en bloques, como lo que son mouse, teclado o impresora. Las principales características de los dispositivos de bloques son que la información se almacena en bloques de tamaño fijo. Cada bloque tiene su propia dirección. Los tamaños más comunes de bloques van desde los 128 bytes hasta los 1024 bytes. Se puede leer o escribir en un bloque de forma independiente de los demás, en cualquier momento. Un ejemplo típico de los dispositivos de bloques son los discos. Las principales características de los dispositivos de carácter son que la información se transfiere como un flujo de caracteres, sin sujetarse a una estructura de bloques. No se pueden utilizar direcciones, no tienen una operación de búsqueda. Un ejemplo típico de los dispositivos de caracteres son las impresiones de línea, terminales, interfaces de una red, ratones, etc. Cabe destacar que algunos dispositivos no se ajustan a este esquema de clasificación, como por ejemplo los relojes, que no tienen direcciones por medio de bloques y no generan o aceptan flujos de caracteres. El sistema de archivos solo trabaja con dispositivos de bloque abstractos, por lo que se encarga de la parte dependiente de un dispositivo a un software de menor nivel, el software manejador de dispositivo. Todos los dispositivos de entradas y salidas se pueden agrupar en tres grandes grupos, que son dispositivos de interfaz de usuario, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de comunicaciones.
Los dispositivos de interfaz de usuarios se les llama así a los dispositivos que permiten la comunicación entre los usuarios y la computadora. Dentro de este grupo se incluyen todos los dispositivos que sirven para proporcionar una interfaz con el usuario, tanto para la entrada, lo que es ratón y teclado, como para la salida, que pueden ser las impresoras o la pantalla. Existen periféricos menos habituales, pero más sofisticados, tales como lo que son los escáneres, los lectores de huella digital, los lectores de cinta magnética, instrumentos musicales digitales, etc. En cuanto a los dispositivos de almacenamiento, estos se ocupan para proporcionar almacenamiento no volátil de datos y memoria. Su función primordial es abastecer de datos y almacenamiento a los programas que se ejecutan en la UCP, según su unidad y la inmediatez con la que se puede acceder a los datos almacenados en esos dispositivos. Se puede dividir en el almacenamiento secundario, lo que son discos y disquetes, y terciario, como lo que son las cintas. Y en cuanto a los dispositivos de comunicaciones, estos permiten conectar a la computadora con otras computadoras a través de una red. Los dos tipos de dispositivos más importantes de esta clase son los modem, para lo que es la comunicación de vía red telefónica, y las tarjetas de interfaz de la red, para conectar la computadora a una red de área local. Controladores de dispositivos. Un controlador de dispositivos, normalmente llamado en inglés Device Driver, es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware del dispositivo y proporcionando una interfaz posiblemente estandarizada para usarlo. Se puede esquematizar como un manual de instrucciones que se indica al sistema operativo cómo debe controlar y comunicarse con un dispositivo en particular, por lo tanto es una pieza esencial sin la cual no se podría usar el hardware. Los controladores de dispositivos son programas añadidos al núcleo del sistema para gestionar periféricos y dispositivos oficiales. ¿Y qué es lo que debe hacer un controlador? Bueno, un controlador debe convertir el flujo de bits en una serie de bloques de bytes, efectuar cualquier corrección de errores necesaria, copiar el bloque en la memoria principal. También cada controlador posee registros que utiliza para comunicarse con lo que es la CPU. Pueden ser parte del espacio normal de direcciones de la memoria, lo que es entrada y salida mapeada a memoria. Pueden utilizar un espacio de direcciones especial para las entradas y salidas, asignando a cada controlador a una parte de él. Y finalmente, ¿qué son los manejadores de dispositivos? Cada dispositivo de entrada y salida o cada clase de dispositivo tiene un manejador asociado en el sistema operativo. Dicho manejador incluye el código independiente del dispositivo para proporcionar al nivel superior del sistema operativo una interfaz de alto nivel y el código dependiente del dispositivo necesario para programar el controlador del dispositivo, a través de sus registros y datos. La tarea de un manejador de dispositivo es aceptar peticiones en formato abstracto, de parte del código de la entrada y salida independiente del dispositivo, traducir dichas peticiones a términos que entienda el controlador, enviar al mismo las órdenes adecuadas en la secuencia correcta y esperar a que se cumplan. Cada controlador posee uno o más registros de dispositivos. Estos se utilizan para darle los comandos, así como los manejadores de dispositivos proveen esos comandos y verifican su ejecución adecuada. La labor de un manejador de dispositivos es la de aceptar las solicitudes abstractas que le hace el software independiente del dispositivo, también la de verificar la ejecución de dichas solicitudes. Si al recibir una solicitud el manejador está ocupado con otra solicitud, agregará la nueva solicitud a una cola de solicitudes pendientes. Hola, 4.2 Mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos Trip Driver. ¿Qué es una estructura? Los sistemas operativos actuales son grandes y complejos. Estos deben poseer una ingeniería correcta para su fácil actualización y para que puedan cumplir su función correctamente. La estructura es generalmente modular. Cada módulo cumple una función determinada e interactúa con los demás módulos. Estructura simple. El sistema MS2 es sin duda el mejor sistema operativo para microcomputadoras. Sin embargo, sus sistemas e interfaces y nivel de funcionalidad no están bien definidos. Los programas de aplicaciones pueden acceder o operaciones
básicas de entrada y salida para escribir directamente en pantalla o discos. Este libre acceso hace que el sistema sea vulnerable, ya que un programa de aplicación puede eliminar por completo un disco rígido por alguna falla. Además, este sistema también está limitado al hardware sobre el que corre. Otra estructura simple es la utilizada por la versión original de Unix. Esta consiste de dos partes separadas, el kernel y los programas del sistema. El kernel fue posteriormente separado en manejadores drivers de dispositivos y una serie de interfaces. El kernel provee el sistema de archivos, la programación del CPU, el administrador de memoria y otras funciones del sistema operativo que corresponden a las llamadas del sistema enunciadas anteriormente. Estructuras de capas layer. Las nuevas versiones de Unix se diseñaron para hardwares más avanzados, para dar mayor soporte al hardware. Los sistemas operativos se dividieron en pequeñas partes. Ahora los sistemas operativos tienen mayor control sobre el hardware y las aplicaciones que se ejecutan sobre este. La modularización de un sistema puede presentar varias formas. La más utilizada es la de capas, la cual consiste en dividir al sistema operativo en un número de capas. La capa de menor nivel es el hardware y la de mayor nivel es la interfaz con el usuario. La principal ventaja es que cada capa cumple con una serie de funciones y servicios que brindan a las otras capas. Esto permite una mejor organización del sistema operativo y una depuración más fácil de este. Cada capa se implementa solo utilizando las operaciones provistas por la capa de nivel inferior. Una capa no necesita saber cómo se implementan estas funciones, solo necesita saber qué operaciones puede realizar. Yo les voy a hablar sobre el punto 4.3, estructuras de datos para manejo de dispositivos. Primero les voy a decir qué es una estructura. Los sistemas operativos actuales son grandes y complejos. Estos deben poseer una ingeniería correcta para su fácil actualización y para que puedan cumplir su función correctamente. La estructura es generalmente modular. Cada módulo cumple una función determinada e interactúa con los demás módulos. Ahora les voy a hablar sobre la estructura simple o sistema monolítico. El sistema MS2 es sin duda el mejor sistema operativo para microcomputadoras. Sin embargo, sus interfaces y niveles de funcionalidad no están bien definidos. Los programas de aplicación pueden acceder a operaciones básicas de entrada-salida para escribir directamente en pantalla o discos. Este libre acceso hace que el sistema sea vulnerable, ya que un programa de aplicación puede eliminar por completo un disco rígido por alguna falla. Otra estructura simple es la utilizada por la versión original de Unix. Esta consiste en dos partes separadas, el kernel y los programas de sistemas. El kernel fue posteriormente separado en manejadores de dispositivos y una serie de interfaces. El kernel provee el sistema de archivos, la programación de CPU, el administrador de memoria y otras funciones del sistema operativo que responden a las llamadas del sistema enunciadas anteriormente. Por último, les voy a hablar sobre la estructura por capas. Las nuevas versiones de Unix se diseñaron para un hardware más avanzado. Para dar mayor soporte al hardware, los sistemas operativos se dividieron en pequeñas partes. Ahora los sistemas operativos tienen mayor control sobre el hardware y las aplicaciones que se ejecutan sobre este. La modularización de un sistema se puede presentar de varias formas. La más utilizada es la de capas, la cual consiste en dividir al sistema operativo en un número de capas. La capa de menor nivel es el hardware y la de mayor nivel es la interfaz con el usuario. La principal ventaja es que cada capa cumple con una serie de funciones y servicios que brinda a las otras capas. Esto permite una mejor organización del sistema operativo y una depuración más fácil de este. Es una estructura organizada jerárquicamente, cada una construida de manera mayor. Cada capa se implementa solo utilizando las operaciones provistas por la capa de nivel inferior. Una capa no necesita saber cómo se implementan estas funciones, solo necesita saber qué operaciones puede realizar. Los procesos de usuario emiten peticiones de entrada-salida al sistema operativo. Cuando un proceso solicita una operación de entrada-salida, el sistema operativo prepara dicha operación y bloquea el proceso hasta que se recibe una interrupción del controlador del sistema indicando que la operación está completa.
Buffering. Trata de mantener ocupados tanto la CPU como los dispositivos de ES. Los datos se leen y se almacenan en un buffer. Una vez que los datos sean leídos, la CPU va a iniciar inmediatamente la operación con ellos. El dispositivo de entrada es introducido para iniciar inmediatamente la siguiente lectura. La CPU es un dispositivo de entrada permanente que permanecen ocupados cuando la CPU esté libre para el siguiente grupo de datos. El dispositivo de entrada habrá terminado de leer, la CPU podrá empezar el proceso de los últimos datos leídos, mientras el dispositivo de entrada iniciará la lectura de los datos siguientes. Spooling. En esta forma de procesamiento se denomina spooling porque utiliza el disco como un buffer muy grande para leer tanto por delante como sea posible los dispositivos de entrada y para almacenar los ficheros hasta que los dispositivos de salida sean capaces de aceptarlos. Es una característica utilizada en la mayoría de los sistemas operativos. El proceso de usuario emite peticiones de entrada-salida al sistema operativo. Cuando un proceso solicita una operación de ese, el sistema operativo prepara dicha operación y bloquea el proceso hasta que se recibe una interrupción del controlador del dispositivo indicando que la operación está completa. Las peticiones se procesan de forma estructurada en las siguientes capas. Manejadores de interrupción, manejadores de dispositivo o drivers, software de ACE y S independiente del dispositivo. Este software está formado por la parte de alto nivel de los manejadores del gestor de caché, el gestor de bloques y el servidor de archivos. Interfaz del sistema operativo, llamadas el sistema que usan las aplicaciones de usuarios. El sistema operativo estructura el software de gestión de S de esta forma para ofrecer a los usuarios una serie de servicios de S independientes de los dispositivos. Esta independencia implica que deben emplearse los mismos servicios y operaciones de S para leer datos de un disquete, de un disco duro, de un CD-ROM o de un teclado. El siguiente son los manejadores de interrupción. Los manejadores de interrupción se encargan de tratar las interrupciones que generan los controladores de dispositivos una vez que están listos para transferencia de datos o bien han leído o escrito datos de memoria principal en caso de acceso directo a memoria. Para tratar dicha interrupción se ejecutan en el correspondiente al manejador de interrupción cuyo efecto es el de salvar los registros, de comunicar el evento al manejador del dispositivo y restaurar la ejecución de un proceso que no tiene que ser interrumpido. Los manejadores de interrupción suelen hacer algo más que comunicar el evento al manejador del dispositivo. Cuando una interrupción ocurre muy frecuente, caso de reloj, o cuando la cantidad de información transferida es muy pequeña, caso del teclado, sería muy costoso comunicar siempre el evento al manejador del dispositivo asociado. En estos casos, el propio manejador de interrupción registra la ocurrencia del evento, bien mediante el incremento de una variable global para el reloj o la acumulación de caracteres en un buffer de teclado. La notificación al manejador se hace únicamente cada cierto número de ocurrencias del evento, en el caso del reloj, o activando onFlag que indica que hay datos en el buffer del teclado. 4.4 Operaciones de entrada y salida. Tanto en la entrada y salida programada como la basada en interrupciones, la CPU debe encargarse de la transferencia de datos una vez que sabe que hay datos disponibles en el controlador. Cuando se utiliza acceso directo a memoria, es el controlador el que se encarga directamente de transferir los datos entre el periférico y la memoria principal, sin requerir intervención alguna por parte del procesador. Esta técnica funciona de la siguiente manera. Cuando el procesador desea que se imprima un bloque de datos, envía una orden al controlador, indicándole la siguiente información. Tipo de operación: lectura o escritura. Periféricos involucrados en la operación. La dirección de memoria desde la que se va a leer o la que va a escribir directamente con el controlador del dispositivo. Y por último, el número de bytes a transferir. Existen varias operaciones. Las más importantes son las siguientes. Lectura. El campo transfiere a memoria principal un bloque de palabras del tamaño especificado en el campo número de palabras, en orden ascendente de direcciones, empezando en la dirección especificada en el campo dirección del dato. Escritura. El canal transfiere datos de memoria principal al dispositivo. Las palabras se transfieren en el mismo orden que en la operación de lectura. Control. Se utiliza esta orden para enviar instrucciones específicas al dispositivo de entrada y salida.
como rebobinar una cinta magnética, etc. Bifurcación. Cumple en el programa de canal la misma función que una instrucción de salto en un programa normal. El canal ejecuta la CSW en secuencia, salvo cuando aparece una CSW de este tipo, que utiliza el campo dirección del dato como la dirección de la siguiente CSW a ejecutar. Los pasos a seguir en una operación de entrada y salida con acceso directo a memoria son los siguientes. Programación de la operación de entrada y salida. Se indica al controlador la operación, los datos a transferir y la dirección de memoria sobre la que se ejecutará la operación. El controlador contesta aceptando la petición de entrada y salida. El controlador le ordena al dispositivo que lea, para operación de lectura, una cierta cantidad de datos desde la posición determinada del dispositivo en su memoria interna. Cuando los datos están listos, el controlador los copia a la posición de memoria que tiene en sus registros, incrementa dicha posición de memoria y decrementa el contador de datos pendientes de transferir. Los pasos 3 y 4 se repiten hasta que no quedan más datos por leer. Cuando el registro de contador llega a 0, el contador interrumpe a la CPU para indicar que la operación de acceso directo a memoria ha terminado.